Miércoles 6 de octubre de 2010, gracias por estar con nosotros en la entrevista en línea que transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de La Prensa Gráfica. Un saludo a quienes están con nosotros por el www.laprensagráfica.com y a quienes nos acompañan a las 9 de la noche por CCTV Canal 25 y 95 en cable. También un saludo a nuestros compatriotas que nos siguen por Uniglobe en Canal 28 en Houston, Texas. Este día queremos hacer con nuestra invitada un balance de los 30 años de fundación del partido FMLN, su ascenso al gobierno de la mano del presidente Funes y perspectivas para 2012-2014. Está con nosotros esta mañana en nuestros estudios Nidia Díaz. Ella es diputada al Parlamento Centroamericano y también dirigente del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional FMLN. Buenos días, Nidia. Un gusto. Buenos días, William. Mucho gusto. Bueno, para comenzar, Nidia, entonces, ¿cómo se pueden sintetizar, si es que acaso se pueden sintetizar en pocas palabras, 30 años de fundación del FMLN? ¿Cómo se Nosotros resume? Ahora en el eslogan que tenemos decimos 30 años de luchas y victorias. Tú sabes que el Frente Farabundo Martí, cuando surge hace 30 años, es para nosotros como el producto del desarrollo, pues, de la conciencia de un pueblo. Pero antes de fundar el Frente Farabundo Martí, pasamos muchas luchas. Yo voy a cumplir 40 años de estar organizada en las filas de la Revolución. Mucho antes, perdón, que se fundara obviamente el FMLN. Sí, yo me organicé en el año 71, en la guerrilla, en el Ejército Revolucionario del Pueblo de Resistencia Nacional. Y 2 años después nos separamos, ¿verdad? Y fuimos a constituir los núcleos que posteriormente dieron origen al PRTC en el año 75. Pero el Partido Comunista Salvadoreño fue fundado en 1930. Ellos cumplen este año 80 años de lucha. Y ahí se formó la primera célula revolucionaria, en Ilopango precisamente. Miguel Mármol fue el organizador. Por aquellos años Farabundo Martí se incorpora al Partido Comunista, ya habiéndose fundado, y es secretario de Relaciones Internacionales, también organizador. Bueno, y venimos de luchas. Chafí Handal, en 1944, teniendo 13 años, porque Chafí también es de 1930, el año que se fundó el Partido Comunista, desarrolla sus primeras luchas en 1944. Vaya, y así todo un proceso de lucha, ¿verdad? Hasta que llegamos a la década del 60, ya influenciados por la Revolución Cubana, por la Revolución Vietnamita, por las luchas en Colombia, en Guatemala, en Nicaragua, con el Frente Sandinista, y todos esos procesos, pues, de lucha emancipadora en el mundo, ya influenciados y por la propia realidad, después de la guerra de 100 horas, del 69, aquí con los hermanos de Honduras, claro, se da una ruptura en el seno del Partido Comunista y surge lo que va a ser las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí. En el 70 es que ellos comienzan públicamente. En el 72 comenzó el RP públicamente, pero el RP viene de los años 69, 70, con jóvenes de la juventud comunista, pero sobre todo jóvenes socialcristianos. Muchos del Partido Demócrata Cristiano, ¿no? Sí, de la juventud. Sí, sí. Y también otros que no eran de la democracia cristiana, en mi caso, que veníamos de una práctica social cristiana, como tal, ¿verdad? De entrega al prójimo, etc. Entonces, en el año 75, una mala administración de las diferencias político-ideológicas, nuevamente en el seno del RP-RN, provoca, pues, el asesinato de Roque Dalton y la ruptura inmediata el 10 de mayo del año 75 de la resistencia. Digamos que esos primeros 5 años, del 70 al 75, son años de dispersión ideológica, organizativa, pero que al final del año 75 ya están constituidas prácticamente las 5 organizaciones que 5 años después, en el 80, dan origen al Frente Farabundo Martí para Liberación Nacional. Entonces, hablar del Frente como que surgió así no es propicio, sino que es el producto, el desarrollo de la necesidad histórica de la unidad de las fuerzas revolucionarias y una necesidad histórica del pueblo. Los primeros síntomas concretos de unidad se dan en 1975 entonces. No, una vez que se han constituido las ahí estábamos divididos, o sea, lo que yo estaba analizando es que al final de los 75 ya están constituidas por separado, ¿verdad?
las 5 organizaciones. Recordemos que desde el 75 al 80 prácticamente son años de disputa en los liderazgos y en las organizaciones de quién va a conducir el proceso revolucionario. Es en el 79 cuando comienza ya un proceso más unitario. Se comienza a dar las reuniones entre Partido Comunista, FPL y Resistencia, ¿verdad? Después ingresa el RP y posteriormente el PRTC. Entonces, el año 80 es un año muy, muy difícil para el pueblo. Matan a Monseñor Romero, Mario Zamora, todos los que pueden ser como interlocutores a una condición del diálogo. Al asesinar a Monseñor, que es un interlocutor entre la guerrilla, el capital, el ejército de Estados Unidos, dejan un vacío. Entonces surge el FDR en el 80, en abril. Te voy a hacer una pausa, Sí. Nidia, porque sí me interesa que usted me explique, por ejemplo, cuál ha sido la parte más difícil para el partido, para el FMLN una vez constituido. Si ha sido justamente el inicio de la guerra misma o la firma de la paz. ¿En dónde ha estado, digamos, lo neurálgico? Vamos a la pausa, volvemos. Hace Suiza 40 años asegurando su tranquilidad. Por eso hace Suiza te ofrece su apoyo. Hace Suiza es ágil y profesional. Hábilmente responderemos para conservar tu bienestar. Hace Suiza es tu muralla de seguridad. Está con nosotros en nuestros estudios Nidia Díaz, dirigente del FMLN. Estamos hablando de los 30 años desde la fundación del partido FMLN. Nidia, le preguntaba, ¿la parte más difícil para el partido ha sido la guerra misma? Me refiero al FMLN desde su fundación en 1980. ¿La guerra misma o el tema de la firma de la paz? ¿Qué ha sido lo más complejo, digamos? Mira, el Frente ha pasado distintas etapas de lucha, ¿verdad? Al momento de constituirse lo hicimos bajo rigurosas condiciones de clandestinidad. En aquellos tiempos en que ser opositor, pedir una reivindicación eran delitos. Veníamos de los tiempos de diálogo es traición. Entonces, cuando se funda el Frente, precisamente es la condición de la intransigencia y la falta de visión política, como el mismo presidente Cristiani lo reconoció allá frente a la Asamblea General de la ONU en septiembre del 91, cuando estamos en medio de las negociaciones de paz. Él le dice a la Asamblea de la ONU, y ese discurso está en archivo en la Cancillería, para quien quiera conocerlo, que la guerra no fue un invento de este oeste o un loco que quiso, pues, sino que obedeció a las condiciones internas y a la falta de visión y sensibilidad de los que ostentaban el poder, porque ellos, los que ostentan el poder en un momento determinado, son los que pueden facilitar o obstruir la salida a un conflicto. Puede ser salida política o salida militar. Entonces, en aquel tiempo llega Reagan al gobierno republicano y él tiene una visión militarista. Entonces le apuestan al aplastamiento del Frente Farabundo Martí y del pueblo. Pero eso no lo logran, ¿verdad? Entonces viene el esfuerzo insurreccional, que era prácticamente un hostigamiento, un decir, vamos a pasar de una etapa de resistir a una etapa también de tratar de equilibrar la situación. Entonces, sí fue difícil las condiciones. Yo inclusive iba embarazada, pues, en ese momento, y muchas compañeras. Y tuvimos que tener 3 meses que hasta raíces se comió, etcétera, porque no estábamos preparados para una guerra, pues, porque nadie se imaginaba que venía una guerra, sino que casi todos los que estábamos ahí pensábamos que era un esfuerzo que iba a encontrar por la parte del otro lado
una receptividad para entrarle el diálogo. Recordemos que estábamos gobernados por una junta cívico-militar. O sea, nadie pensaba en la profundización del conflicto, mucho menos No, es en que, la guerra popular prolongada. No. O sea. Es que la guerra se alargó en este país por la injerencia, ¿verdad?, de el factor, ¿verdad?, que apoyaba principalmente al ejército. Entonces, como se le apostaba a la salida militar, se prolongaba, ¿verdad?, porque nosotros no íbamos a dejar aplastar tampoco, sino que buscábamos abrirle paso a una salida política. Entonces, eso fue muy difícil esa etapa. La guerra de por sí tiene condiciones, pues, se mata uno entre hermanos, un poco fratricida, pues. Entonces, yo te digo, tenía un primo hermano en el Atonal, en el ejército. Sí, sí, claro. Y mi mamá la tía mía rezaban el rosario todas las noches, porque en una misma familia campesina, uno fue reclutado para el ejército, otro se fue para la guerrilla. Entonces era una situación de una guerra civil. A estas alturas hay plena convicción en el FMLN de no un retorno a la guerra. No, es que ya están superadas muchas de las causas que originaron un conflicto armado. No quiere decir que no hayan situaciones conflictivas sociales, ¿verdad? Porque el modelo neoliberal que ha imperado durante 20 años en este país, más de 20 años, es contradictorio a los acuerdos en relación a la democratización política y económica del país que asumimos para superar el conflicto armado. Entonces, ¿qué momento más difícil puede ser? Vaya, las condiciones de lucha, ¿verdad?, que imperaron durante 12 años para hacer la política, eran armadas, pues. Lógicamente, no es lo mismo hacer la lucha política dentro de un clima de democratización que hacerla bajo condiciones de represión y donde todas las libertades y derechos están combinados, como lo que pasó en la década de los 60, de los 70 y de los 80, en plena guerra civil. Nuestra lucha, como era esencialmente política, pero donde no hubo más que hacer el lenguaje de las armas. O sea, cuando ya tú y yo no nos podemos entender, entonces lo que priva es el lenguaje de las balas. Esa etapa fue superada y no queremos que nunca más se dé esa situación, porque nosotros nos podemos entender en el diálogo, en la concertación, aunque tengamos diferencias ideológicas, pero no por eso nos vamos a matar, por las diferencias ideológicas. Y lo que privó aquí fue esa incapacidad de crear mecanismos del debate. Entonces, esa etapa fue muy difícil, porque era la vida la que se daba por una idea, por un debate. Entonces, con el pacto de paz que se firmó hace 18 años, se inicia un proceso de democratización que va a tener otras complejidades, otros retos y desafíos. Para nuestros 30 años de luchas y victorias, nosotros marcamos como 2 grandes hitos de victorias. Perfecto, la interrumpo, la dejo para que me desarrolle más esa idea un poco más adelante. Debo hacer una pausa, volvemos. Todos los días salimos a dar lo mejor de nosotros, salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez también saldremos. Porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Learn. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Nidia, decía usted, bueno, se inició un proceso de democratización con otros desafíos, en eso nos quedábamos en el segmento anterior, pero yo quiero preguntarle también una cosa, y es si durante la guerra, el desarrollo del conflicto en el país, el FMLN se vio a sí mismo tomando el poder a través del fusil, obviamente, pero en el proceso de paz les permitió alcanzar el poder por la vía electoral. ¿Cómo se interpreta ese hecho? Es decir, durante la guerra el objetivo era la toma del poder por el fusil, ¿no? O sea, y el poder total.
Sí, el pero absoluto, utilizando una propuesta, porque al nomás constituirse el Frente, Farabundo Martí el 10 de octubre lanzó un programa de gobierno democrático revolucionario en una amplia alianza con el Frente Democrático Revolucionario que aglutinaba fuerzas socialdemócratas, socialcristianas, empresarios, técnicos y todo aquel poderoso pueblo pues organizado en la Coordinadora Revolucionaria de Masas. Ellos fueron nuestros aliados, ¿verdad?, estratégicos, que duraron durante 7 o 8 años. Y se instaló la Comisión Política Diplomática, encabezada por Guillermo Ungo, Rubén Zamora, Jorge Villacorte, Roque Lila, Ana Guadalupe Martínez, Salvador Samayoa, Fabio Castillo y otros, Rafael Aguiñada Carranza, creo, y empezaron a trabajar antes de que estallara el conflicto el 10 de enero del 81, la salida política. Sichafik en su último discurso en la Plaza Cívica el 14 de enero del 2006 decía que había hecho toda una gestión con el ganador de Estados Unidos, que era Reagan, para tener un encuentro, y con Negroponte en Honduras, y no se pudo concretar. Era para tratar de evitar ese estallido social, y no se logró. Entonces nosotros siempre mantuvimos una estrategia política, militar, diplomática, ¿verdad? Y con una visión de una salida, de un entendimiento. Y después, en el año 81, que se da la declaración franco-mexicana, porque todo el mundo creía que el Frente lo habían aplastado, ¿va? Porque con esa estrategia de nosotros de resistir, desarrollarnos y avanzar, no nos dejamos aniquilar. Entonces, cuando hace una acción ofensiva en la batalla del Moscardón, que es una emboscada, inmediatamente 2 gobiernos, México y Francia, reconocen al Frente Farabundo Martí como la fuerza sin la cual no puede haber solución al conflicto. Claro. Pero para llegar a ese punto, tuvo que haber todo un trabajo y un esfuerzo en una visión de salida política del conflicto. Ahora, entonces nosotros desarrollamos, solo termino la idea, durante todos esos años, 8 diálogos, 8 años dialogando, ¿verdad? Y 2 de esos negociando la paz. Entonces la salida siempre la vimos integral, no simplemente desde una toma militar, exactamente, ¿verdad? O sea, en el FMLN no privaba la idea, durante los 12 años de guerra, no privó la idea de que había que llegar al poder únicamente, y que la única forma de llegar al poder era a través del fusil. Es que era el factor, ¿verdad?, militar dentro de la lucha política lo que iba abriendo espacio, pero no solo eso. Eso nos permitía abrir correlaciones políticas, diplomáticas, que nos decían, bueno, aquí hay que darle la salida política. Pero la mesa debía de haberse dado desde el inicio, pero esa falta de voluntad política, esa visión que el diálogo era traición por los sectores de la oligarquía, fue lo que impidió realmente, más la decisión de Reagan de dar un aplastamiento militar, fue lo que iba prolongando. Pero sí, lógicamente, ese factor militar, que ahora, lógicamente, en la lucha es sustituido prácticamente por la lucha política, social y electoral, ¿verdad? Eso es lo que va sustituyendo, y ahí es donde, a través de las elecciones, vamos nosotros alcanzando los espacios para poder incidir en la política del país y en la transformación. ¿Qué ha sido más complejo para el FMLN? Tú me habías preguntado. ¿Durante el conflicto Sí. o la complejidad está ahora que ustedes cuando dejaron las armas y se convierten en partido político ya formal? Lógicamente no podemos hablar de más o menos, ¿verdad? Que fue más difícil, porque allá se arriesgaba diariamente la vida, si todos los días podía suceder, ¿verdad?, que yo no estuviera. Y se iba determinando el cambio de correlación hacia la salida política a través de los combates políticos militares y, lógicamente, las gestiones que se siguen en el campo internacional. Ahora es otra complejidad, es más de ideas, más de planteamientos, más de ir superando todos los obstáculos que una institucionalidad ya sentada, ya formada, te presenta para construir una verdadera democracia participativa, porque no basta la democracia representativa y no bastan las instituciones si no logras una igualdad de equidad entre mujeres y hombres en cuanto a oportunidades. Somos la mayoría, las mujeres debemos de estar representadas en los centros de decisión, y sobre todo para ver los derechos que han estado excluidos las mujeres, que somos mayoría. Entonces es más compleja porque es de factores de ideas, ¿verdad?, y de proyectos y de planteamientos, y de las institucionalidades débiles que todavía tenemos, a pesar de que con el Pacto de Paz, estas fueron muchas de ellas reformadas y otras creadas. Pero como decía anteriormente, en esos 18 años transitaron 2 proyectos.
el proyecto de la democratización basada en el resultado de los acuerdos de paz y el proyecto neoliberal que ya traía Alfredo Cristiani cuando firmó la paz. Bueno, debo hacer una pausa. Cuando regresemos hablemos si después de 30 años el FMLN sigue siendo el mismo en términos de sus ideales, de sus aspiraciones. Ya volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Nidia, le preguntaba si después de 30 años el FMLN sigue siendo el mismo en términos de sus ideales, de sus aspiraciones, porque bueno, los opositores o disidentes del FMLN suponen que es el Partido Comunista el que se tomó el FMLN, que prácticamente las corrientes de pensamiento que había fueron desplazadas, relegadas y algunos fueron sacados del FMLN, que prácticamente se eliminó el pensamiento distinto al interior del frente. ¿Cómo se ubica entonces el FMLN 30 años después? En términos, volviendo sobre el punto, los ideales, las aspiraciones y sobre esto que cuestionan, que tiene que ver con que el Partido Comunista es el que se ha apropiado del partido. Bueno, te digo en síntesis, desde el año 92, en que estructuramos nuestros documentos fundacionales y nuestros estatutos, que son ley de la República, en los mismos estatutos dice que el carácter y naturaleza del FMLN es revolucionario, democrático y socialista. Ahí está la esencia de nosotros. De ahí vienen todos los valores, los principios que vienen a ser como una síntesis de todas las organizaciones que luchamos, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros que venimos de un enfoque centroamericanista, ahí está plasmado en los valores y principios y en los objetivos a largo plazo. Tenemos 9 objetivos estratégicos, entre ellos la igualdad entre hombres y mujeres, la lucha por la democracia, la participación ciudadana, la patria, etc. Y hay un último que dice que la profundización de las transformaciones democráticas nos llevará a un sistema superior socialista. Dice. No describimos exactamente, pero hay muchos postulados que se enmarcan siempre dentro de los principios y valores del frente. Entonces, para nosotros no ha cambiado la razón de ser, el por qué yo un día tomé un arma, me vi obligada, porque yo venía de un sector, como te digo, social cristiano, y eso para nosotros era inconcebible, era por un objetivo de transformar una realidad de la injusticia, de la falta de libertades y, bueno, toda la situación de injerencia que teníamos en ese momento. Entonces, sobre eso vamos luchando siempre, porque hoy tenemos otros problemas que tienen que ver también con la naturaleza de la injusticia y que se derivan de ellos. Y también tienen que ver con la falta de democracia que ha permitido que a pesar de haber una serie de aspectos positivos, todavía vivamos en un sistema de impunidad. Entonces, si tú me preguntas, por ejemplo, los lemas que nosotros teníamos cuando estábamos en lucha, todos los días, en los frentes se cantaba el himno del Frente Farabundo Martí, que todavía ahora lo seguimos cantando. Ya no en las montañas, ya no en las lomas, ya no en los cuartos secretos y clandestinos. Hoy lo cantamos en las asambleas, pero quiere decir que ese himno es rector en general de nuestros principios y valores. Pero ¿qué ha pasado con todos los que han ido quedando en el camino, de dirigentes del FMLN que tuvieron con las organizaciones que se crearon? Se supone que fueron disueltas y que hay un pensamiento más unificado, pero ¿qué pasa con eso? Mira, el Frente ha atravesado distintas etapas en su lucha. Los primeros 3 años o 4 años de que nos constituimos, la unidad estaba pegada como saliva, pues.
porque había una disputa hegemónica. Pero luego, en el año, lamentablemente, después del asesinato de Mélida Anaya Montes, comandante Ana María, que nosotros le llamamos como constructora de la unidad, porque sus tesis, al igual que las de otros compañeros, era que la unidad estaba basada en la igualdad política y no en la hegemonía de unos sobre otros, independientemente del desarrollo organizativo que se tuviera. Entonces, esos primeros 5 años, del 80 al 85, realmente había muchas disputas de quién hegemonizaba el proceso. Pero ese sacrificio, pues, como te digo, de su pensamiento, Ana María, contribuye a hacer reflexiones. Y en el 85, yo me recuerdo que en Chalatenango se lanza la idea por la Comandancia General de construir un partido único. Y fueron 3 años, prácticamente, del 85 al 87, 88, en que todo viene como una etapa de todoísmo, se trata de ser un solo periódico, una sola revista, una sola finanza, etc. Pero luego nos damos cuenta de que eso, en vez de tener efectos multiplicadores, nos restaba, porque antes habían 5 revistas, 5 periódicos, y luego no teníamos ni rapidez para hacer un solo periódico. Entonces volvemos a una etapa así, firmamos la paz, y en todo era siempre 5, pero cuando hicimos nuestros estatutos, tú lees el estatuto y dice, para ser miembro del FMLN se requiere ser miembro de una de sus agrupaciones, porque solo nos estaban dando personería jurídica para el FMLN y no para Partido Comunista, FPL, no. Claro. Entonces ahí empieza una transición, ¿verdad? Luego se da la separación de RP como institución con siglas y resistencia en el año 94, pero se queda dentro del frente la estructura de la base, ¿verdad? Y algún liderazgo de estas organizaciones. Se queda la tendencia revolucionaria encabezada por Tendencia Democrática, creo que era Raúl Mijango y Blandino Nerio, Leti Méndez, otro. Y en la resistencia se queda, por ejemplo, Eugenio Chicas, Chano Guevara, liderazgo, ¿verdad? Entonces, en el 95, nosotros también en FPL, Partido Comunista, Parte C, decidimos avanzar más en los niveles de unidad y disolver nuestras estructuras. Ya no iban a haber 5 comités centrales, 5 comisiones políticas, sino que una sola. Pero a estas alturas se puede pensar de que no hay una imposición de una de esas corrientes dentro del FMLN. No. Entonces ahí empezó, en el 95, doblamos las banderas. A mí me entregó la FPL su bandera, me acuerdo yo en el Cafetalón, y me dijo, ya no, ¿verdad? Ya no vamos a hacer propiamente. Y nosotros también la doblamos, etc. Ahí está en la historia. Y desde ese momento han pasado 15 años en que hemos atravesado momentos también de disputa ideológica. Han habido tendencias, luego corrientes, y ahora hemos estado en los últimos 6 años construyendo ya un partido unificado bajo conceptos de centralismo democrático, bajo conceptos más realmente partidarios. ¿Y eso no es siguiendo un modelo de socialismo como el estilo cubano? No. Es remontándonos a nuestra esencia de los años 70, 80, cuando éramos partidos individuales. Cada uno tenía un comité central, una comisión política y tomaba sus decisiones, sus métodos de conducción revolucionaria eran a través de lo que opina la mayoría, porque en la toma de decisiones el frente agota como tú lo te imaginas, que todos lleguemos a un entendimiento por consenso. Pero puede haber situaciones que prácticamente no se usan, ¿verdad? Pero podría, ¿verdad? Casi está en el método de que la mayoría decide. Agotamos todo el consenso, pero si no lo logramos, decimos, votemos. Y en situaciones estratégicas, vamos a los debates. Por ejemplo, cuando llevamos de candidato a Mauricio Funes, en el año, fíjate bien, 2007, se nos fue en todo el país haciendo consultas y asambleas, antes de tomar la decisión total y lanzarlo en una proclama que tuvimos, ¿te acuerdas? En el 2007, a él y a Sánchez Serén. Pero antes pasamos un proceso de consultas, con las bases, asambleas. Igual, pues, todo este proceso que recién estamos desarrollando ahorita, de elegir la dirección nacional del partido, viene desde abajo, ¿va? Directivas municipales, departamentales, y vamos a la nacional, haciendo participar en el método que nosotros tenemos al partido, a la base. Bueno, vamos a una pequeña pausa, regresamos con más.
emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Learn. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Universidad de abogada. Sí, y entonces ahí está la gran discusión cómoda. Bueno, continuamos esta mañana conversando con Nidia Díaz, dirigente del FMLN. Algunos comentarios en Facebook, los voy a leer rápido, Nidia. Bueno, dice Napoleón Lario, felicitaciones al gran FMLN, dirigencia a su militancia, ¿por qué no también recordar a todos los mártires y héroes de todas aquellas que de manera anónima hicieron posible en darle una esperanza de profundizar y en resolver las cicatrices en temas estructurales? También recalcar que el FMLN no se desconecte del pueblo o viceversa. Dice, también hay que trabajar en las nuevas caras, cuadros. Queremos un FMLN como un partido diferente. No queremos que los que tienen responsabilidades en puestos públicos se sigan recetando más periodos, puesto que allí no hay nada sano, ni para el partido ni para el pueblo. Saludos. Luego, quiero ver, tenemos algo más. Alex Orto dice, pregunta para el FMLN, dado que murió el comunismo por las mismas manos del pueblo soviético, ¿no sería inteligente, entre comillas, que el FMLN cambie de ideología? Y la segunda pregunta es, ¿cuántos países han subido a nivel del primer mundo usando el modelo soviético o cubano? ¿Y cuántos han llegado a nivel del primer mundo usando un sistema democrático como ese? Y Selvin Fermán dice, solo quiero que una pregunta, dice, ¿qué tan dispuestos están a moderarse un poco en su ideología o forma de actuar en pleno siglo XXI? Dejar de ser tan ortodoxos. ¿Acaso no piensan que un día se van a morir o los nuevos mandos que lleguen al partido tienen que adaptar su partido a las nuevas circunstancias? Dice, les sugiero que dejen de pregonar modelos ya fracasados. Bueno, quisiera escuchar opinión sobre eso, Nidia. Mira, yo digo, bueno, la temporalidad de un partido, ¿verdad? Eso es relativo. Hay partidos mucho más viejos que nosotros, ¿verdad? Y ahí están, gobernando. Partido Demócrata de Estados Unidos mucho más viejo que nosotros. Uh-huh. Bueno, aquí mismo, Arena, ya nosotros le llevamos un año solamente. Bueno, que de hecho son los dos partidos hegemónicos sí, en el país. Ajá, y te voy a decir, Honduras, el Partido Liberal tiene 100 años, el Partido Nacional 100. No quiere decir que eso en Guatemala no, ni todos los partidos son efímeros. Surgen cada coyuntura electoral y se desaparecen, vuelven. Exacto. Entonces eso depende de cada país, exactamente de cada país, de la realidad económico-social y la formación política, ¿verdad? Entonces la temporalidad depende de cada país. El proyecto en sí, cómo se hace, eso depende de cada país. No hay fórmula o receta exacta. Es decir, cada uno tiene su propio código. Yo me fijo ahorita, vaya, todo este proceso de transformación en América Latina. Tú no puedes decir que Argentina y Bolivia y Venezuela y Ecuador y Nicaragua o todos estos con Cuba son exactamente iguales. Obedece su respuesta como proyecto a su propia realidad. Lo que sí que hay rasgos comunes. ¿Cuál es? La soberanía y la patria. Cada uno se ha decidido recuperar los recursos naturales para ponerlos en función de su país y no de pocas manos. Cada uno ha decidido tener soberanía en las decisiones de su formación de sistema político. ¿Cómo hacerlo? Entonces, yo aquí en El Salvador, ¿qué te puedo decir? No puedo hacer que mi país o mi proyecto que yo aspiro de una sociedad justa, democrática, sea igual que otro país, ni voy a copiar la receta de cómo está el sistema político en Cuba. Pero sí puedo decir estos aspectos importantes de cada país, lo voy a meter en un proyecto de cooperación, porque a nosotros nos coopera desde Estados Unidos hasta Cuba, desde Argentina hasta Taiwán, hasta China. Es decir, nosotros no tenemos ideologismo en las relaciones internacionales ni en la cooperación. Eso sí, tenemos ciertos principios rectores que tienen que coincidir con nuestro proyecto de país.
con nuestra visión que tenemos a largo plazo. Entonces, yo creo que las propuestas de programa, las propuestas o las plataformas, las agendas legislativas, van reflejando lo que el Frente Farabundo Partí piensa y su esencia fundamentalmente democrática. Y eso no es contradictorio con la aspiración de una sociedad que llegue a tener una economía mixta, una economía estatal, una economía privada, combinadas en el mismo tiempo, pero que ciertos rubros de la economía sean a favor de las mayorías. Entonces, esa es la esencia, que no podemos decir si ya fracasó la URSS, si ya fracasó Bulgaria, Checoslovaquia, etcétera, fracasó todo el mundo en sus ideas. No, ahí tenemos Vietnam construyéndose, la China popular, que son nuestros aliados, y también Vietnam. Perfecto. Está Cuba, están otros países patriotas, progresistas, que son nuestros amigos. Ahora, ¿se puede ser democrático, revolucionario y socialista a la vez? Sí, claro. Dejo planteada la interrogante. Vamos a la pausa. Hace Suiza 40 años asegurando su tranquilidad. Por eso hace Suiza te ofrece su apoyo. Hace Suiza es ágil y profesional. Hábilmente responderemos para conservar tu bienestar. Hace Suiza es tu muralla de seguridad. Nidia, la pregunta planteada entonces era, ¿se puede ser democrático siendo revolucionario, siendo socialista? Porque eso es lo que está consignado en los principios, en los estatutos del partido en el FMLN. Esa es una pregunta. Y la otra es, para que hablemos ya también del tema sumamente actual, y es si para el FMLN ha llegado el principio del fin cuando ustedes de oposición se convierten en partido en el gobierno de la mano de Mauricio Funes. Dos planteamientos, pero hablemos de lo primero. Sí. Mire, te quiero decir que ahorita hay debate, ¿verdad? En toda América Latina, entre reforma o revolución, ¿verdad? Entonces nosotros decimos que depende el carácter, cómo tú luchas, y la profundidad de una transformación, de un cambio, para que este sea revolucionario. Cuando Mauricio el 15 de septiembre, para poner un ejemplo, como gobierno, dice, lo que viene en salud comunitaria es revolucionario, un cambio revolucionario, de acuerdo a la salud anterior, que ahora ya la gente no va a llegar a los hospitales, sino que los médicos van a llegar a la comunidad. Esa es una transformación de raíz. Vaya, entonces el carácter revolucionario nosotros así lo vemos, ¿verdad? Por la transformación que hagamos. ¿En qué medida es más radical, menos radical? Eso depende de la circunstancia. Cuando yo digo, bueno, los mismos lisiados, antes los lisiados, con los gobiernos de arena, independientemente si eran del Frente o de la Fuerza Armada, se buscaba la herida más leve o lo que tuviera para pagarle menos. Y entre más rápido salía de la responsabilidad del Estado el beneficio de un lisiado de guerra, mucho mejor. Ahora no, ahora se profundiza hasta detectar cuál es el mal real de un lisiado de guerra. Entonces, desde esos conceptos, bueno, en la educación, nosotros hoy vamos por la educación inicial, desde que uno está en el vientre, no desde que está chiquito y ya nace, ¿verdad? Sino que si vamos a hablar que la vida comienza al momento de su concepción, también tenemos que ser coherentes de preocuparnos por la educación desde que uno está en el vientre. Entonces eso le llama un poco la educación inicial, y eso se está desarrollando, la alfabetización, etc. El pasar de ser un país importador de granos básicos, de frijol, vaya, la gran crisis que tenemos del frijol, porque ahora venimos de todo 20 años prácticamente en que nos sustituyeron la capacidad productiva por importación, y ahora queremos convertirnos en un país productor de granos para tener nuestro propio mercado, nuestra propia soberanía alimentaria,
Y no lo podemos hacer tan fácil, porque no es de un día para otro que se sustituye la estructura. Entonces, esos son cambios que nosotros queremos producir. La política internacional desideologizada, ¿verdad? Como la tenía antes Arena, y así. Socialistas, como yo decía, bueno, estamos con la proyección de los postulados, que los tenemos que encarnar desde ya, pues, vivir. Yo quiero ser solidaria, equidad, digamos, autodeterminación, todos estos aspectos que para nosotros los concebimos como postulados del socialismo, los estamos encarnando. Ahora, iba con la otra inquietud, Nidia, para avanzar en el tiempo. Sí. Si ha llegado el principio del fin para el FMLN una vez que ustedes llegan al poder No, de la mano del presidente Funes. Es una etapa de lucha. Mira, dos grandes momentos nosotros hemos vivido en nuestras luchas y victorias. El momento de la firma del pacto que puso fin al conflicto a través de acuerdos, que se da por esos acuerdos el restablecimiento de libertades y derechos y posibilita el inicio de la democratización del país. No había democracia, se inicia el proceso y eso fue pactado y firmado hasta por Alfredo Cristiani, porque hay un reconocimiento que lo que había era una dictadura. Entonces esa victoria de que la lucha, el esfuerzo, el sacrificio de caídos, de personas desaparecidas, como es el caso de mi esposo, y de 8.000 desaparecidos, tanta gente prisionera en el exilio, etcétera, trae ese producto. Hemos transitado 18 años y el día 15 de marzo del año pasado, la gente vence el miedo y vence los fraudes, ¿verdad? Vencer el miedo significa que a pesar de toda esa guerra mediática que ha caracterizado las campañas electorales, la gente dice, no, hoy quiero el cambio, quiero iniciar un proceso distinto, porque veníamos en una situación complejísima. Y vencemos el miedo, toda esa movilidad de gente que viene de otros países a votar sin tener una nacionalidad, pues todavía. Entonces se vence el miedo. Entonces se inicia una nueva etapa, ¿verdad?, por la cual estamos transitando y llevamos ya prácticamente 14, 15 meses. Entonces son las dos grandes victorias del pueblo y del Frente Farabundo Martí. No quiere decir que antes no tuvimos otras pequeñas victorias, sí las tuvimos. Pero lo que marca el hito de la sociedad y la transformación son esos dos grandes momentos. Bueno, vamos a la pausa, al regreso hablemos cómo se siente el FMLN. ¿Satisfecho de la mano de Mauricio Funes en el gobierno? Ya volvemos. Todos los días salimos a dar lo mejor de nosotros. Salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez también saldremos. Porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Nidia, la relación entre el FMLN y el presidente Mauricio Funes por momentos ha sido bastante tensa en lo que tienen un poco más de un año de estar en el gobierno. ¿Cómo se está planteando esa relación a futuro? Faltan prácticamente un poco más de casi 4 años, menos de 4 años para 2014, pero ¿cómo se está planteando esa relación? Porque se ve, algunos dicen, bueno, es que hay posibilidades quizás de que pueda romper el FMLN con el presidente Funes, otros sugieren que no, que van a ser una relación que la van a mantener de esa forma por el tiempo, pero ¿cómo se está viendo o cómo se plantea esa relación finalmente? Mira, Mauricio es afiliado del partido, nosotros tenemos casi 100.000 afiliados en el partido, de estos un sector es militante, ¿verdad?, con más responsabilidades. Todos abrigamos la causa común de trabajar intensamente por la transformación de este país, para que haya justicia, que haya libertades, que haya democracia, autodeterminación. Y nos hemos puesto de acuerdo con Mauricio
creo que fue el 16 de agosto del 2008, sobre un programa de gobierno basado en un proyecto de país y tomando de base también el pacto de paz, que es el entendimiento pues entre todos los sectores del país para avanzar en la democratización. Entonces todo eso es una alianza que tenemos nosotros con Mauricio, ¿verdad? Una unidad en cierta forma, ¿verdad? De ideas, pero también en base a un programa que es como la sombrilla o el paraguas para las políticas públicas que a través de un plan quinquenal se están desarrollando o se han comenzado a desarrollar. ¿Usted sugiere entonces que es previsible la relación de cómo se está abordando entre el FMLN y Mauricio Funes es previsible en tanto había ese acuerdo para 2008? No, la forma. Exacto. Si nosotros estamos trabajando bajo cosas comunes, es lo que quiero decir, concurrimos en los esfuerzos, ¿verdad? Porque tenemos ese proyecto, ese programa de gobierno que es la base para las políticas públicas. Ahora, como el plan quinquenal se basa más que todo en la viabilidad de las cosas ya, en lo posible, ¿verdad? Realmente. Pero como políticos nosotros siempre soñamos hacer posible lo que parece imposible, ¿verdad? Y trabajamos intensamente por eso. Ahora, tenemos a veces contradicciones como factor político desde la perspectiva de nuestro proyecto con algunas políticas públicas. Y eso se ha evidenciado en la Asamblea Legislativa, se ha evidenciado a veces en enfoque, pero que no son antagónicos, no son así, pues no estamos en lo mismo, sino que ahí vamos, diciendo yo me diferencio, pero tenemos una cosa mucho más común. Además, ¿el FMLN está satisfecho en esa relación con el presidente Funes? Es que creo que es dinámica, y como esto es así, no es estático, forma parte de la política misma, que es creativa, que debe ser audaz en muchas cosas. Pero tenemos una cosa común, ponemos en el centro de nuestra actividad al pueblo, ¿verdad? Desde nosotros decimos, el origen y el fin del trabajo de la gente que trabaja en el Ejecutivo, en la Asamblea Legislativa, en los municipios, es el pueblo, las mayorías, y para eso trabajamos. Y ahí estamos pendientes. Quiero hacer ver que también este gobierno del cambio es un gobierno de unidad nacional. No solo está el frente en el Ejecutivo, hay otras fuerzas progresistas, democráticas, inclusive hay sectores que habían venido de la derecha, pero no son representativos de las fuerzas oligárquicas. Estas fueron desplazadas en el día de la victoria, ¿verdad? Y el día que asumimos el gobierno. Ya no está gobernando los sectores oligárquicos como Arena. Quien administra el país es un conjunto de fuerzas, ¿verdad?, donde el frente participa, donde estamos ahí con 6, 7 ministros, hoy viceministros, etcétera, pero también están otras personas que durante largas décadas se han caracterizado por trabajar para la gente. Entonces, no es fácil, ¿verdad?, porque hemos encontrado un país arruinado, un país con una estructura enraizada del crimen organizado, el narcotráfico, de la delincuencia, con extrema y profundidad de pobreza, pero ahí vamos, con una convicción y un compromiso de sacar el país adelante y juntos, ¿verdad? No vamos a aislar a nadie, pero sí hay aspectos que debemos de decidir y preponderar y sectores que quieran contribuir. Bueno, otra pequeña pausa, ya volvemos con más. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica.
Nidia, respecto de la visión internacional que tiene este gobierno de la mano del presidente Funes sobre temas, por ejemplo, la prioridad que establece el presidente Funes sobre la relación con Estados Unidos, con Brasil, ahora está en Cuba, pero antes de eso pues hizo prácticamente 2 visitas y una previa que se sostuvo con Hillary Clinton, la secretaria de Estado de los Estados Unidos. Se dice, bueno, que el presidente Funes está priorizando sobre la relación que él quiere mantener y parecerse más, de todas formas, con lo que está haciendo el presidente Lula en Brasil, no necesariamente con lo que hace Hugo Chávez. Y se dice, bueno, entonces el FMLN está más en la línea de tener más identidad con Hugo Chávez y con la corriente de socialismo siglo XXI. Eso genera mucha separación entre lo que pretende hacer el FMLN y lo que hace el presidente Funes. No, en lo absoluto. El FMLN desde hace años está identificado con las corrientes más avanzadas de pensamiento de América Latina, el Caribe y el mundo. Nosotros participamos en 2 espacios, en lo que es el Foro de Sao Paulo, donde quien preside es el Partido de los Trabajadores de Brasil, precisamente. Ahí estamos participando, y es una izquierda democrática, revolucionaria. Y participamos en otro espacio, donde también participamos los que estamos en el Foro de Sao Paulo, más la socialdemocracia, gente patriota, gente democrática, como el PRI, inclusive está el APRA, el Partido de Liberación de Costa Rica, que se llama COPAL. Entonces ahí confluimos porque, por ejemplo, yo te quiero explicar, cuando fue en Buenos Aires la reunión cumbre de las Américas, que llegó Bush, la COPAL, a través de Kirchner, presentó una propuesta del Consenso de Buenos Aires. El Consenso de Buenos Aires era alternativa al ALCA, ¿verdad? Que era mucho más amplio. Otros hablan del ALBA, pero el Consenso de Buenos Aires era la contraposición realmente de lo que era el ALCA, y lo trabajamos dentro de COPAL. Entonces el Frente se desarrolla en esos aspectos. En esos espacios tenemos 2 vicepresidencias ahorita en la COPAL, y aquí, en el marco del 30 aniversario, tú vas a ver esa conflusión, esa conjugación de fuerzas que nos van a venir a acompañar a nuestras actividades. ¿Vienen representantes de COPAL? De COPAL, sí, vamos a tener aquí la asamblea plenaria de COPAL, y vamos a también tener el grupo de trabajo del Foro de Sao Paulo. Muchos de estos del Foro de Sao Paulo pertenecen también a la COPAL y se quedan, ¿verdad? ¿El presidente Funes estará en esos eventos? Estaba invitado, inclusive, a que participe en la inauguración, ¿verdad? Él estuvo en la ODCA recientemente participando, dando una charla. Exacto, tuvo un reconocimiento también. Ajá, entonces ahí también, pues, se le está invitando, ¿verdad?, a Mauricio. Y sobre todo que el Frente, ¿verdad?, donde él está afiliado, participa activamente en la COPAL. Entonces nosotros tenemos relaciones políticas amplias con las fuerzas políticas. Yo trabajo en la Relación Internacional del Frente. Y ahí tenemos trabajo con los partidos políticos, trabajo con el cuerpo diplomático. Nosotros reunimos, invitamos cada 2 meses a todo el cuerpo diplomático acá y le damos como apreciaciones de lo que pensamos como fuerza política sobre los distintos temas. Porque a veces, como te explicaba, los matices o hay diferencias con enfoques, ¿verdad? Y también damos una información más integral, porque nosotros informamos de lo que hacemos en la asamblea, de lo que hacemos en los municipios, en el tribunal electoral, y las posiciones que como primera fuerza política electoral del país tenemos sobre los temas. En cambio, el gobierno, cuando reúne a los cancilleres, a los embajadores, cuerpo diplomático, etcétera, les da el enfoque desde el ejecutivo. Entonces muchos embajadores ven oportuno que el Frente tenga ese trabajo. Entonces, volviendo al punto, si nosotros a veces podemos aspirar a una integración de América Latina y a una unidad de los pueblos en unas formas o principios de cooperación, de complementariedad, de solidaridad, de apoyo, mucho más superior que la que se da entre otros países. Pero no, nosotros sobre eso trabajamos. Y es más, por ejemplo, identificados más con Chávez, con Evo, con Correa, con Fidel, con Daniel. Hay cosas que nos identifican más, pero por supuesto que estamos en una relación estratégica con el PT de Brasil, ¿verdad? El Partido de los Trabajadores de Brasil. Bien. Tenemos buenas relaciones con los demócratas de Estados Unidos, ¿verdad? Frente a los republicanos. Nosotros tenemos más amigos y más afinidad, y ahí coincidimos. Pero quiero hacer una última énfasis. No es lo mismo relaciones políticas internacionales del FMLN que política exterior
del gobierno de unidad nacional y de cambio de Mauricio Funes. Bueno, cada uno tiene en una esfera distinta. Vamos a la última pausa, regresamos. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Learn. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Se nos fue el tiempo, pero bueno, rápido. Son 3 preguntas concretas las que hay en el chat. Nidia Pedro López Molina dice de Mercedes La Ceiba, La Paz. ¿Cuál es la principal diferencia entre el FMLN de la guerra civil y el FMLN actual en el área ideológica? Bueno, yo creo que hablamos bastante al principio sobre ese tema. Heriberto Aguilar de Los Ángeles, California. ¿Qué es lo que pide el FMLN de la derecha salvadoreña para trabajar juntos como unidad nacional? Y Oscar Navarrete de Santa María Ostuma, que desea usted y el FMLN que El Salvador se incorpore y sea miembro activo del ALBA y cómo persuadir al presidente Funes. Bueno. Mira, lógicamente, la segunda pregunta que me hicieron tiene que ver con... ¿Qué es lo que pide el FMLN de la derecha salvadoreña para trabajar juntos como unidad nacional? Y luego entonces si se va a incorporar al ALBA y cómo persuadir al presidente Funes. Bueno, yo pienso que sea menos ideologizada para poder construir un proyecto político común, ¿verdad? Porque si priva más lo ideológico y un fundamentalismo, ¿verdad? Un conservadurismo, no podemos avanzar en un proyecto más progresista, más transformador, donde todos podamos participar. Si nosotros decimos hay que combatir la pobreza, hay que invertir en El Salvador, eso significa aplicar la Constitución que dice la propiedad privada en función social. No porque vamos a todos ser dueños de las tierras o de las fábricas, sino porque pagamos el impuesto oportunamente y como debe ser. Entre más gano, más aporto al Estado para que pueda tener para inversión pública. Y también una política más abierta para los mercados, para que todos trabajando por la reactivación productiva del país, invirtiendo, podamos también colocar nuestros productos, ¿verdad? Pero todo eso es un cambio que hay que dar de esquema de priorizar más en el apoyo al sector productivo. Y lo otro del ALBA. El tema de ALBA y cómo persuadir al presidente Funes. Nosotros formamos parte del ALBA como frente a través de proyectos que nos hemos beneficiado, como es la Misión Milagro, que todo el pueblo se ha visto beneficiado, pero lo hemos hecho a través de nuestras alcaldías, ¿verdad? Igual Alba Petróleos, que lo hemos hecho a través de la empresa NPASA, Empresa Nacional de Energía Eléctrica, y como socio mayoritario con PDVSA, surge Alba Petróleos. Reciente nos han entregado los depósitos ya de combustible para que más personas puedan tener precios más baratos del combustible, porque con esos depósitos vamos a evitar estar pagando tanto flete y va a bajar el precio. ¿Por qué no lo asumirá el presidente Funes como política? Ellos están haciendo un estudio sobre Petrocaribe, porque si ellos van a traer combustible más barato, tiene que ser a través de el esquema Petrocaribe, que ya rige a los gobiernos propiamente, ¿verdad? La parte de gobierno a gobierno. Entonces eso ya sería una decisión que está, entiendo yo, en estudio ahorita. Bueno, perfecto, Nidia, le agradezco que haya compartido con nosotros. Bueno, entonces les invitamos a que nos acompañen este fin de semana a todas nuestras actividades. Perfecto, gracias, Nidia. Terminamos de esta forma la entrevista en línea. Nos vemos mañana a la misma hora. Estará con nosotros Jaime Martínez, director de la Academia Nacional de Seguridad Pública. Buenos días. Bueno.